Continuamos con un ejercicio sobre equilibrios heterogéneos. En el vídeo pasado estuvimos viendo la teoría sobre estos equilibrios. Son equilibrios en los que aparecen sólidos puros o líquidos puros junto a especies gaseosas o acuosas. Los sólidos o líquidos puros no participan en la constante de equilibrio. No debemos ponerlos porque tienen, sus concentraciones no varían a lo largo del curso de la reacción, o si prefieres, la actividad vale 1 y por tanto son compuestos que no están incluidos en la constante. Vamos a escribir, aquí tenemos en este ejercicio tenemos un equilibrio heterogéneo porque aparece el óxido de mercurio, que es sólido, y después tenemos los productos, que son especies gaseosas. Por tanto, estamos ante un equilibrio heterogéneo. Voy a copiar aquí abajo la reacción para escribir la constante de equilibrio. Óxido de mercurio sólido en equilibrio con 2 de mercurio gas más oxígeno gas, y vamos a tener una constante. Voy a escribir una K sub P porque me piden en el apartado A que determine su valor, y va a venir dada por la presión de mercurio, que es una especie gaseosa, al cuadrado elevado al coeficiente, por la presión de oxígeno, pero no divido entre la presión del óxido de mercurio al cuadrado porque es sólido. Hay que tener eso en cuenta, es muy importante. Bien, ahora vamos a determinar el valor de la constante de equilibrio de la K sub P, y para ello nos dice que a una temperatura de 420 grados la presión total en equilibrio vale 0,51 atmósferas. Es la P total de equilibrio. Vale, entonces vamos a dibujar un recipiente. Vamos a pintar un recipiente en el que inicialmente metemos aquí en el fondo el sólido, el óxido de mercurio, HgO, y arriba tenemos vacío. Ahora dejamos que pase el tiempo. Esto sería, digamos, a tiempo cero. Dejamos que pase el tiempo y el óxido de mercurio, al calentarlo, va a descomponer, y el vacío se va a llenar de los gases que resultan de esa descomposición. Aquí abajo nos va a quedar algo de óxido de mercurio sólido, y arriba se va a formar pues mercurio gas y O2 gas. Suponemos que esta situación es la de equilibrio, que hemos alcanzado el equilibrio, y por tanto aquí hay una presión total de 0,51 atmósferas. 0,51 atmósferas de P total, nos lo da como dato el ejercicio. Bien, y esta presión total, ¿a quién es igual en realidad? Pues es igual a la presión que está ejerciendo el mercurio más la presión que ejerce el oxígeno en esa fase gaseosa, evidentemente. Como inicialmente había vacío en el recipiente, el mercurio gas formado y el oxígeno gas se generan a partir de la descomposición del óxido de mercurio, y por tanto se van a obtener en proporción 2 a 1, el doble de mercurio que de oxígeno. Es decir, que puedo establecer una relación que va a ser que la presión de mercurio en esa fase gaseosa va a ser el doble que la presión de oxígeno, lógicamente, ¿no? El doble, 2 veces la presión de O2. De mercurio se forma el doble que de oxígeno. Por tanto, la presión de mercurio en la fase gaseosa es el doble que la de oxígeno. Si vengo aquí arriba y reemplazo la presión de mercurio en función de la de oxígeno, me quedaría 2 presión de oxígeno más presión de oxígeno, que estos son 3 veces la presión de oxígeno. Como sé que la presión total vale 0,51 y va a ser 3 veces la presión de oxígeno, puedo determinar la presión de oxígeno en ese equilibrio. Sustituyo simplemente, esto vale 3 presión de oxígeno, y en consecuencia de aquí despejo la presión de oxígeno, que son 0,51 dividido por 3 en atmósferas, que vale 0,17. Tengo una presión de oxígeno de 0,17 atmósferas. Y ahora si vengo aquí abajo, presión de mercurio 2 veces presión de oxígeno, 2 por 0,17, pues 0,34 atmósferas. Y ya tenemos las presiones de los dos componentes, de los dos gases que participan en la reacción. La suma de ambas presiones, como puedes ver, te va a dar 0,51 atmósferas, que es la P total. Bien, y ahora solo nos hace falta venir aquí arriba. Venimos aquí arriba a la constante de equilibrio, y presión de mercurio en el equilibrio 0,34 atmósferas al cuadrado. Presión de oxígeno 0,17. Por tanto, estamos ante una K sub P de 1,96 por 10 a la menos 2. 1,96 por 10 a la menos 2 con una unidad de atmósferas al cubo. Tendríamos unidad de atmósferas al cubo. Bien, y ahora, una vez resuelto el apartado A, esto es el apartado A, vamos a pasar a ver
el apartado B, en el que nos pregunta la cantidad de óxido de mercurio 2 sólido que se ha descompuesto si el recipiente tiene una capacidad de 5 litros. Bien, entonces vamos a, como sabemos sabemos las presiones parciales en el equilibrio, vamos a coger una de ellas, por ejemplo la de oxígeno, o la de mercurio, es igual, no tiene importancia. Elijo la de oxígeno. Y sé que en el equilibrio la presión parcial de oxígeno tiene que ser 0,17 atmósferas. Por tanto, como el ejercicio ahora en este apartado B me da el volumen, tengo un volumen de 5 litros, o sea, tengo volumen del recipiente 5 litros. Se supone que es el volumen de la fase gaseosa, descontando el poco volumen que pueda ocupar el mercurio sólido en el fondo que queda en el equilibrio, que es nada, es despreciable, eso lo despreciamos. Y tenemos una presión parcial de oxígeno de 0,17 atmósferas, presión de equilibrio. Entonces, con estos datos y la temperatura, tenemos una temperatura de 420 grados centígrados, podemos calcular cuántos moles de oxígeno tiene que haber en ese recipiente una vez alcanzado el equilibrio. Suponiendo que se comporten como gases ideales, la P por V igual a nRT, los moles por tanto son presión de O2 por el volumen partido de RT. Y así puedo determinar cuántos moles de oxígeno tiene que haber en la fase gaseosa una vez llegado el equilibrio. Presión de oxígeno 0,17 atmósferas, el volumen del recipiente 5 litros, la R 0,082 atmósferas litro Kelvin mol, y la temperatura pues son 420 grados, que le sumamos 273,15 para pasarlo a Kelvin. Y si simplificas las unidades verás que queda una unidad de mol. Y esto, bueno, si lo calculáramos da aproximadamente 1,5 por 10 a la menos 2. 1,5 por 10 elevado a menos 2 moles de O2 en el equilibrio. Y ahora fácilmente voy a poder determinar lo que me pide el ejercicio, que es la cantidad de óxido de mercurio 2 que se ha disuelto, que se ha descompuesto. Porque si se ha formado este oxígeno, procede de la descomposición, lógicamente, del óxido de mercurio. Por tanto, vamos a hacer un pequeño factor de conversión, 1,5 por 10 a la menos 2 moles de O2 que se han formado y hacemos un factor con la estequiometría. Cada mol de O2 que se forma procede de descomponer 2 moles de óxido de mercurio. Así que pongo aquí abajo un mol de O2 que proviene de descomponer 2 moles de HGO. Y ahí tengo ya los moles que se han descompuesto de HGO. Me parece que lo que me pide es la masa, ¿no? Me pide, bueno, la cantidad, bueno, relativo. Lo de cantidad puede ser en masa o en moles. Podemos dejarlo así ya directamente, o sea, se descomponen el doble de moles que se han formado de oxígeno. Si lo queremos en masa, pues tendríamos que poner un mol de HGO, que es su masa molecular. El mercurio me parece que tiene 200,6 de masa y el oxígeno tiene 16 gramos de HGO, si quieres dar el resultado en masa, y bueno, si no, pues directamente lo dejamos en moles, que es el doble de los moles de oxígeno que hay en el equilibrio. También esto se puede hacer lógicamente con el óxido de mercurio, metiendo aquí en la fórmula la presión del mercurio. Se puede hacer con el mercurio, metiendo la presión directamente aquí del mercurio, que sería el doble que la de oxígeno, de 0,34, y eso ya nos daría los moles de mercurio que hay en el equilibrio, que por la estequiometría, como puedes ver, 2 a 2, los moles de mercurio que tenemos en el equilibrio son los mismos que los de óxido de mercurio, de manera que ya eso, sin necesidad de hacer ningún factor más, ya nos daría los moles de óxido de mercurio que descomponen. Bueno, pues este pequeño ejercicio ilustra cómo se trabaja con los equilibrios heterogéneos. Por supuesto, en cuanto acabemos la teoría, vamos a hacer ejercicios de todo, practicar bien con los ejercicios de equilibrio químico, pero de momento vamos metiendo alguno por el medio para familiarizarnos con estos cálculos que, bueno, son un poco particulares y conviene manejarlos porque son típicos de exámenes de cualquier facultad. En el curso de Química General de primero, pues de cualquier tipo de carrera te encuentras con ejercicios así de este tipo.